Unánime rechazo a declaraciones de Pablo Lorenzini, diputado demócrata cristiano, dijo que hay miles de casos de mujeres violadas porque tomaron un traguito de más. Formalizan por producir y almacenar material pornográfico a paramédico de clínica privada. Ahora es investigado por posible abuso de menores. Hoy en Reportajes 24, imágenes y testimonios exclusivos de la expedición que halló restos de avión accidentado en el que viajaba equipo de Green Cross en 1961. Presentamos 24 horas Central. Cito textual, hay mujeres que tienen relaciones porque a lo mejor tomaron un traguito de más. ¿Es violación también? Son las polémicas declaraciones del diputado de la democracia cristiana Pablo Lorenzini que han generado una serie de repercusiones durante toda la jornada. Las revisamos de inmediato en el informe preparado por Javier Azaco. No solo dichos desafortunados, o sea, fueron dichos estúpidos. Es el mea culpa del diputado de C, Pablo Lorenzini, después de haber protagonizado una polémica entrevista radial sobre el aborto terapéutico. ¿Qué es violación? Yo decía, producto de algo que no quiso. Yo creo que hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones, ya, porque a lo mejor tomaron un traguito de más, o estaban apenados, las circunstancias que pasan en la vida, ¿no es cierto? O que el hombre es muy hábil y la convenció y ella no quería. Y en ese caso, violación también. Palabras que inmediatamente desataron reacciones de profundo rechazo y que en el Ejecutivo cayeron muy mal, pues se dan a pocos días de que la presidenta Michelle Bachelet presentara el proyecto de aborto terapéutico del gobierno. Cuando se cuestiona la palabra de las mujeres y se busca justificar la violencia que viven como algo provocado por ellas, se está justificando una cultura machista. En ninguna situación o condición en que se encuentre la mujer, la violación es justificable. Lo que se espera es que justamente todos los actores políticos, lo dijo la presidenta Bachelet el 31 de enero cuando presentó el proyecto de ley, espera, especialmente los actores políticos, que obviamente hagamos esta discusión con altura de mira, en el tono adecuado. A pocas horas de que estallara la polémica y tras una verdadera tormenta de críticas, el parlamentario pidió disculpas. La embarré y tengo que reconocerlo y uno tiene que ser hombrecito en sus cosas y sobre todo que no representa lo que yo pienso, o sea, me traicionaron mis palabras. Según Lorenzini, su intención era pedir más claridad en el proyecto de ley. Así como viene, lo veo un poco en el aire el proyecto, entonces que sea más claro, más preciso sus penas, cuándo ocurre, ¿no es cierto?, y que se proceda cuando corresponda. Esa fue mi intención. Explicaciones que tampoco fueron aceptadas por la Subsecretaría de la Mujer de C, quienes condenaron duramente al parlamentario pese a sus disculpas. Declaraciones de este tipo hacen evidente el machismo que impera en nuestra sociedad y que escala aún a nuestros propios parlamentarios. En la cabeza de ninguna persona racional y en su sano juicio caben declaraciones como la que nosotros hoy día escuchamos. Como mujeres demócratas cristianas no vamos a permitir siquiera un atisbo de declaraciones que puedan homologarse a tales antecedentes, menos de una persona que forma parte de nuestra fila. El proyecto del Ejecutivo contempla 3 causales en las que se podrá acceder a un aborto terapéutico, siendo la violación una de ellas. Durante el 2014, el Ministerio Público ingresó 2.359 denuncias de violación, un número de víctimas que se suma al de todas aquellas mujeres que nunca llegaron a denunciar. Aparentemente 24 horas Central en terreno está fomentando el amor, porque nuevamente tenemos aquí una feliz pareja en el Parque Bicentenario que está ahí tomándose sus fotografías, así que muchas felicidades para ellos. Imagen en vivo a esta hora 9:04. Y seguimos revisando las informaciones. Les contamos que 1 de cada 4 pasajeros no paga el pasaje de la micro. Hace 8 años que comenzó el Transantiago y la evasión es un problema que continúa sin poder solucionarse. Hay más recorridos, mejor infraestructura y más buses, pero hay una mejor experiencia para los usuarios. Daniel Silva tiene ese informe. Pongan mucha atención a la siguiente secuencia. Primero este joven y después la señora. Ni siquiera tenían la tarjeta VIP en la mano. No meta la mano ahí. Ay, no meta la mano. Ay, no meta la mano. Se han
hecho varias campañas, se reforzó la fiscalización, se cobraron multas, incluso algunos infractores fueron a la cárcel, pero... Tenemos una cifra de evasión en buses de entre 23 y 24%, que se ha mantenido bastante estable. Es decir, 1 de cada 4 pasajeros no paga el pasaje. El año pasado, más de 70.000 evasores tuvieron que enfrentar a la justicia. Me da lo mismo en todo caso, porque sí, claro, que cuando yo no tengo plata igual subo por atrás. Es como en compensación, pues o sea, si el sistema es malo... Que toda la gente anda gratis. Por ejemplo, día sábado, día domingo, la gente no paga. Toda la gente que trabaja, la gente mayor, todos pagan su pasaje. Es la juventud la que no paga. Yo no hago nada, que solamente pasen por donde puedan y hagan lo que quieran, pues si uno no se puede meter. Una de la pena por 600 pesos que pagan ellos, no echarme la gente encima. Varias veces lo amenazan y los dicen que los van a pegar, todo eso, pero no es culpa nuestra tampoco. Claro, porque ahora estos inspectores son los encargados de vigilar el pago del pasaje. Garabatean o con insultos, pero en el fondo igual bajan y tienen que ir a cargar su pasaje igual. ¿Qué se está haciendo para combatir este problema? La extensión del boleto de emergencia como una forma de reducir la evasión involuntaria. También hemos introducido Wi-Fi, un piloto de Wi-Fi en buses, solamente para aquellos que pagan su pasaje. Es parte de la evaluación que hizo el Ministerio de Transportes después de 8 meses de la puesta en marcha del plan de mejoramiento del sistema en su conjunto. Hemos hecho avances, hemos mejorado, estamos mejorando. No ha mejorado nada. Sí, muy poco. Para mí no. Sí ha mejorado, pero podría haber mejorado más. Si antes el Transantiago tenía nota roja, hoy la ciudadanía le pone un 4,5. ¿Qué falta por mejorar? Falta el recorrido. Y mientras usted no ponga recorrido, en la locomoción está mal, pues. Las demoras. De que uno espera horas y horas y de repente cuando está aquí uno no le paran, siguen derecho. De repente demoran en pasar, después pasan 4 o 5 juntas. Aunque la mayoría de los entrevistados dijo no ver mejoras, los datos duros son los siguientes. Hoy día hay más micros que cuando comenzó el sistema. Se reforzaron los recorridos y hoy suman 384. Se cuadruplicaron las vías exclusivas y también aumentaron las pistas solo buses. Para darle prioridad a los buses, para que los buses se muevan más rápido, para que sea más rápido moverse en transporte público de superficie que en automóvil privado. Disminuir la evasión y acercar los puntos de recarga a la gente. Esos 3 son los desafíos para este 2015. Un diagnóstico completo a pocos días de que se cumplan 8 años desde que el Transantiago encendió sus motores. Breves nacionales. En prisión preventiva quedó el general en retiro y exmiembro de la Junta Militar Santiago Sinclair, en calidad de coautor de 12 homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte. Sinclair, que además fue vicecomandante en jefe del Ejército y senador designado, está siendo procesado por delitos ocurridos entre el 13 y el 4 de octubre de 1973, mientras era comandante del Regimiento de Caballería número 12 Cazadores en Valdivia. Ahí habría integrado un falso consejo de guerra en el que se condenó a muerte a campesinos y militantes del MIR acusados de asaltar un retén de carabineros, hecho que nunca ocurrió. No basta la ejecución material para que a estas personas le quepa responsabilidad criminal. En este caso estamos hablando de procesamiento, por lo tanto, presunciones fundadas de participación. Esta mañana murió el expresidente del holding Inverlink, Eduardo Monasterio, uno de los principales involucrados en el caso del mismo nombre, y donde según la justicia fueron sustraídos ilegalmente cerca de 84 mil millones de pesos en 2003, en uno de los mayores escándalos financieros del país. Monasterio fue condenado en diciembre de 2010 a 541 días remitidos como autor de malversación de caudales públicos, estafa y soborno, mientras que por la venta irregular de acciones de Corfo, la justicia absolvió en octubre pasado a Monasterio. 3,5 toneladas de droga lleva decomisada la PDI en lo que va de este 2015. La última de las operaciones se llevó a cabo en Pichidangui y logró la detención de una banda de narcotraficantes que traía 770 kilos de estupefacientes. La droga, valuada en cerca de 10.000 millones de pesos, fue ingresada por la frontera norte de Chile e iba a ser comercializada en el sector sur de Santiago y el litoral central.
A 40 metros de profundidad ejecutan las obras de expansión del metro de Santiago. Sin extracción de material, sus labores son prácticamente iguales a las de cualquier minero. Claro, y están reclamando que las condiciones de seguridad no son las óptimas. En el informe de Fernando Bahamondes vamos a conocer la realidad que día a día viven los trabajadores que construyen el túnel de la nueva línea 3 del metro. Ayer fueron sus compañeros que ejecutan obras de expansión del metro en el sector de Irarrázaval en Ñuñoa quienes protestaron por las malas condiciones laborales que enfrentan. Hoy surgió un nuevo conflicto, esta vez en el pique minero de Alonso do Valle con San Diego, lugar en el que también se ejecutan labores para la construcción de los túneles de lo que será la nueva línea 3 del metro. Las condiciones acá son paupérrimas, muy malas, tenemos gente trabajando en condiciones que no se merecen, lleno de barro, lleno de chocre. En compañía de algunos obreros, bajamos los 40 metros para constatar la denuncia. Esto fue lo que encontramos. Ahí vemos cómo camina tu compañero. ¿A qué se enfrentan con esto, la peligrosidad de la energía eléctrica? Mira, ahí tienes un claro ejemplo de cómo tú puedes trabajar así. Así un minero tiene que trabajar acarreando marcos de fierro, ¿ya?, por el pique. Con las imágenes fuimos hasta donde un experto en seguridad industrial. Su análisis fue categórico. No se cuenta con una vía determinada para el tránsito de los peatones y lo pueden ver en las imágenes. Uno de los trabajadores se mueve, ¿cierto?, libremente por la planta de desplazamiento de camiones y se entierra prácticamente hasta la cintura. Eso podría haber sido mucho peor. Pero eso no fue todo. Al interior de la obra, los sectores destinados para las emergencias médicas y el contacto de las fuentes de energía con el agua de las napas subterráneas no dejaron de llamar la atención del experto en seguridad. Esa es la forma de trabajar que tiene la empresa. Con los cables en el agua, un tablero mojado. Existen tableros eléctricos expuestos a constante agua, ¿cierto?, y que carecen un poco de evaluación de seguridad, porque pueden, ¿cierto?, ser la extensión de una electrocución para los trabajadores. Por otra parte, la extracción del material particulado y la renovación del aire también serían un problema. Vemos en las imágenes que también cuentan con mangas de extracción de aire, pero se encuentran en muy malas condiciones. No sé si los volúmenes de renovación de aire para que el monóxido de carbono, el polvo, ¿cierto?, salga de esas instalaciones es tan eficiente, ¿cierto?, como para que ellos puedan desarrollar una labor sana y segura al interior del pique. Para este experto en seguridad, las fallas son evidentes. Argumenta que las regulaciones debiesen ser fiscalizadas desde otra perspectiva. No es una obra civil común y normal, ¿cierto?, de la cota cero hacia arriba. Hoy estamos construyendo túneles, o están construyendo túneles, o piques. Por lo tanto, tendría que tener una regulación de otro ente fiscalizador, ¿cierto?, como el Cernagiomín a lo mejor. Todos saben que construir el metro no es fácil, ¿ya? No son los mismos estándares de la construcción común y tienen que contar con estándares de minería. Durante toda la jornada tratamos de comunicarnos con la empresa a cargo. En Ferrovial Agromán no contestaron nuestros llamados. Sin embargo, durante esta tarde y a petición del Ministerio del Trabajo, una reunión con el sindicato de la obra intentó solucionar el problema. Importante resolver esos problemas de seguridad. Vamos a otra información. Finalmente hoy Manuel Cruzat se presentó a la Fiscalía Oriente para prestar declaraciones. Sin embargo, se acogió a su derecho de no hacerlo y lo va a realizar el próximo 17 de febrero. Claro, su abogado confirmó la existencia de contratos con el Grupo Penta, pero dijo tener la convicción de que no hay irregularidades. Ignacio Uribe con ese informe. Llegó pasadas las 8 de la mañana y eso que estaba citado a las 10. Finalmente Manuel Cruzat, el controlador del grupo que lleva su apellido, arribó a la Fiscalía Metropolitana Oriente luego que su nombre y el de varios ejecutivos de su holding fueran vinculados al caso Penta. Dos grupos, el de Cruzat y el que fundó Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, que son investigados por la justicia, que indaga una nueva arista. Una que apunta a contratos irregulares que habría firmado el cuestionado holding Penta con otras empresas, entre ellas CB Consultorías y Proyectos del grupo que dirige este hombre. Eventuales acuerdos fraudulentos con los que Penta habría simulado pérdidas, rebajado impuestos y recaudado fuertes sumas de dinero, las llamadas placas negras. Efectivamente se hicieron contratos, pero creemos que dentro del margen de lo lícito, todos los contratos se tributaron, se pagaron los impuestos respectivos y el destino de los fondos, por lo menos a nuestra parte, no le empece y no hice relación con
con nuestra parte contratante. Por no conocer el detalle de la carpeta investigativa, Manuel Cruzat se acogió al derecho de guardar silencio y su declaración se realizará el martes 17 de febrero. La cita de esta jornada fue definida como una reunión de coordinación. Se coordinaron una serie de cosas, como la declaración del señor Iván Rojas, que será la próxima semana, también la del señor Manuel Cruzat, además de la entrega voluntaria de la documentación contable que se hará en dependencia de la oficina del señor Cruzat. El abogado Moraga mencionó a Iván Rojas, otro de sus defendidos, gerente de CB Consultorías y Proyectos, que prestará declaración el próximo jueves. La información contable que se entregará busca demostrar, según la defensa, la licitud de los contratos que el Grupo Cruzat suscribió con Penta. Siempre es posible que se produzcan nuevas comparecencias, las personas están obligadas a comparecer ante la Fiscalía y es posible que se lleve a cabo, digamos, nuevas diligencias en torno a estas personas. Estamos indagando esa arista. El fiscal Norambuena además confirmó que por un nuevo delito tributario se solicitó nuevamente una audiencia de formalización en contra del ex subsecretario Pablo Wagner. La Fiscalía desea que esta coincida con la jornada del próximo 4 de marzo, el día que el propio Wagner y varios imputados serán formalizados. Y más de 60.000 fotografías y 2.000 videos fueron incautados de la casa de un paramédico acusado de almacenamiento y producción de pornografía infantil. Incluso la policía dice que en uno de estos registros el sujeto aparecería abusando de 2 hijos de su mejor amigo. Ricardo Olivares tiene la información. Como amigo yo lo elegí como padrino de mi hijo. Me dejó, digamos, marcando ocupado, porque todavía no lo puedo creer. Este hombre es el padre de los 2 menores que supuestamente habrían aparecido en videos pornográficos infantiles. El presunto autor de las imágenes, Claudio Vera Vera, de 36 años, un paramédico que trabajó en una clínica del sector oriente de la capital, habría aprovechado el estrecho vínculo con la familia para cometer el delito. La detención de Vera fue gracias a una alerta que realizó la policía rusa a la chilena, que lo acusa de subir y bajar material pornográfico infantil desde al menos 6 sitios rusos. Tras meses de investigación, la noche del jueves fue detenido en su casa de Peñalolén. Vecinos del imputado se mostraron preocupados tras su captura. Es grave, más por los niños, porque estos niños no viven adentro de la casa, les gusta estar jugando aquí afuera. Y ahora con esta cuestión que se vio ahora, imagínate ahora que anda con los niños, con la mamá afuera. Encuentro atroz porque hay muchos niños acá, como tú ves. Pero nunca jamás lo vi yo que haya llamado a un niñito o una niñita para darle algo, jugar. Él dice en estos videos ser médico y que por eso él está revisando a estos menores. El Ministerio Público lo formalizó este viernes por el delito de almacenamiento y producción de material pornográfico infantil. Más de 60.000 fotografías y 2.000 videos fueron encontrados entre sus pertenencias. De ese material se logró identificar a 2 menores que habrían posado para Claudio Vera. La Fiscalía no descarta que el imputado haya abusado de los niños. El imputado tenía elementos aptos para poder producir imágenes y fotografías, ¿cierto?, de menores de edad en posesiones sexuales explícitas. Se logró establecer que el tipo aparecía en varios de estos videos, abusando de menores. Se logró también establecer la identidad de ellos. ¿Ya? Estaríamos hablando de 3 menores de edad de entre 6, 9 y 12 años. Dios quiera que sea inocente. Si no, lamentable. Bueno, la justicia tendrá lo que tiene que hacer y es un dolor grande. Los menores no serían las únicas víctimas de este caso y los victimarios podrían aumentar a 6. El Ministerio Público dice manejar antecedentes de otros individuos que junto a Vera formarían una red mundial de pornografía infantil. Tampoco se descarta que el imputado en su calidad de paramédico haya fotografiado a sus pacientes. Ayer se lo adelantamos, fue la peor tragedia del fútbol chileno y afectó al equipo de Green Cross. Una expedición encontró restos de este avión accidentado en la cordillera y también pertenencias de esos pasajeros. Un hallazgo que podría aportar nuevos antecedentes y reescribir la historia de la hora más triste del deporte nacional. Ivonne Pino y Rodrigo Cid con este informe. La letra decía Green Cross, Green Cross, Green Cross, o Club de mis amores. Yo llevo en mi corazón grabados tus colores. Y eso me emociona. El equipo de Green Cross venía de jugar un partido en Osorno válido por la Copa Chile.
Por la alta demanda de pasajes, el plantel tuvo que regresar a Santiago en 2 aviones. Era el lunes 3 de abril de 1961. Ahí nos llamaron que ustedes van a ir 8 aquí y el resto todo acá. Estos 8 van con don John Arthur, que era un dirigente que iba con nosotros, presidente de la delegación. Y así, lista nomás. Tú. Ya, listo. Santiago García recuerda que antes de embarcarse, su compañero Héctor Toledo le cambió el pasaje a Alfredo Gutiérrez para irse en el otro avión. Se acercó Toledo y dice, bueno, yo quiero cambiarte contigo para acaso, porque yo tengo unos amigos, habían un grupo de amigos que quiero irme en el primer avión, en el segundo. Ya, pero le dice Alfredo, yo te cambio. El vuelo de García bajaba en Pucón, Temuco y Concepción antes de aterrizar en Santiago. El otro avión, en cambio, solo hacía escala en Temuco. Aunque parezca un poco paradojal, el viaje cómodo era el otro. Porque el otro bajaba una vez y llegaba antes. Y nosotros teníamos que bajar. Son consecuencias del destino también. El vuelo 210 de LAN, un Douglas DC-3, desapareció con 24 personas a bordo. Entre ellas, 8 futbolistas, el director técnico y el kinesiólogo de Green Cross. Yo nunca he vivido una cercanía inmediata de pérdida de un ser querido. Y aquí perdí amigos de mi generación formativa en lo deportivo. Carlos Halcón no viajó junto al resto del plantel. Fue liberado del partido contra Osorno porque tenía que rendir un examen en Santiago. Como a las 8 llegaron algunos dirigentes y nos dijeron que estaban muy preocupados porque el avión no había llegado de regreso de Osorno y que se había declarado la desaparición del vuelo, no llegó el avión. Santiago García cuenta que cuando su vuelo aterrizó en Cerrillos había mucha inquietud entre familiares y dirigentes. El vuelo 210 no había arribado. Al día siguiente, cuando llegó a su trabajo en el diario La Nación, se enteró de la noticia. Llego a la oficina, a La Nación, y de repente, voy entrando al taller y se me viene toda la gente encima, mis compañeros, y me dicen, oye, ¿cómo estás aquí? ¿Por qué? Me abren el diario y dice, desaparecido avión de Green Cross. No hay pasajeros. La tragedia provocó impacto en todo el país y remeció al ambiente futbolístico, como recuerda Alberto Fuyú. Se estaba preparando el Mundial, entonces había mucha atención de la gente que no era el fútbol con el fútbol, por el Mundial. Y bueno, la caída de Green Cross, un equipo muy simpático, que era el equipo de los Pijes. Entre los desaparecidos estaba el volante Eliseo Mourinho, seleccionado argentino, mundialista en Suecia 58 y bicampeón de la Copa América. Era la gran contratación de Green Cross para ese año. Para conocer a sus compañeros, porque todavía no estaba en condiciones de jugar, lo acompañó a Osorno para conocer el club, no quedarse solo en Santiago, ver jugar a su compañero y lamentablemente encontrar la muerte. El LAN 210 despegó de Temuco a las 6:30 de la tarde. 40 minutos después, el piloto informó sobre una formación de hielo en hélice y alas. Luego solicitó permiso para abandonar la ruta y desviarse hacia la costa. Fue la última comunicación con la torre de control. El operativo de búsqueda se prolongó durante más de una semana. Y se encontraron una serie de restos del avión, entre esos pertenencias de los que iban como pasajeros, y se hizo prácticamente un funeral más simbólico y efectivo. La ceremonia fúnebre de los mártires de Green Cross fue multitudinaria y casi 54 años después se conocen detalles inéditos de la tragedia. Estaban las urnas de todos los presuntos fallecidos, pero en el interior de las urnas no habían cadáveres en concreto, porque habían cenizas, habían, incluso nosotros pensamos que hasta
piedras del lugar habían en lugar de los restos de nuestros compañeros aquí. ¿Aquí hay que bajar de uno o no para abajo? Nosotros esperábamos encontrar bastante menos si nos daba la suerte, digamos, pero hay gran parte del fuselaje que está ahí expuesto a la vista y encontramos puertas del avión, encontramos diferentes pedazos del avión, partes del motor, la hélice. ¿Qué busca, José? Ah, la hélice. Una expedición descubrió en el cordón montañoso nevado de Longaví los restos del avión. En lo alto de la montaña, los integrantes de la expedición acordaron no revelar el punto exacto donde se encuentra el avión. Esto para evitar que el lugar se convierta en un sitio de interés turístico y también para respetar la memoria de las víctimas. Nosotros encontramos algunos restos y bueno, nosotros no excavamos, tratamos de no alterar el lugar, solamente descubrimos la hélice que estaba semienterrada. Pero seguramente que tiene que haber mucha historia todavía debajo de esas piedras. Si ahora encuentran un cadáver, existe tecnológicamente la posibilidad de identificar los restos por el tema del ADN. Y está identificada la familia, están identificadas todas esas cosas. Bueno, todavía hay algo que se puede hacer en beneficio de la verdad y de que ellos descansen en paz, en definitiva. Una teoría para explicar la relevancia del último hallazgo es que durante la operación de rescate del 61 solo se encontró una parte del avión. Los restos más importantes quedaron arriba, quedaron en la parte del choque, en el fuselaje del avión adelante. Y en la cola salieron los que rebotaron para atrás. Y eso fue lo que cayeron a 1000 y tantos metros más abajo. Y eso fue lo que se encontró. Vestigios de la peor tragedia del fútbol chileno. Un hallazgo que podría aportar nuevos antecedentes sobre el accidente del Douglas DC-3 de LAN. Un avión que nunca llegó a destino y que luego de casi 54 años fue encontrado en lo alto de la montaña. Seguimos con más noticias desde el Parque Bicentenario en la comuna de Vitacura. La construcción del puente sobre el canal de Chacao ya comienza a tomar forma. Sí, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, esta mañana visitó la plataforma que está analizando el fondo marino antes que comience la obra gruesa de esta construcción a mediados del año. Nos informa desde la región de los lagos, Davor Juranovic. Es el elemento visual que da certezas e indica que el puente va. La gigantesca plataforma de 46 metros de ancho y 60 de alto ya está en la mitad del Chacao. 30 personas trabajan analizando el suelo marino para descartar que en el fondo del canal existan daños productos del violento terremoto 8.8 que hace casi 5 años remeció a nuestro país. Las temporadas de poder subir o bajar a estos equipos son alrededor de 2 horas, por lo tanto requiere una planificación bastante detallada cada actividad. Los vientos que vemos acá también en la zona también generan complejidades adicionales. También otro desafío importante acá es la parte sísmica. Tenemos los estudios sísmicos, estamos instalando unos equipos adicionales para registrar otros movimientos y con eso en el fondo el diseño del puente estaría confirmado en todos sus ámbitos principales. Los ministros Peñailillo y Undurraga llegaron hasta aquí y en un canastillo subieron a bordo de esta gran estructura que desde diciembre se levanta imponente sobre las profundas y torrentosas aguas del canal. Enterrar un pilar de casi 200 metros de altura, el cual le dará firmeza a todo el sector norte del puente que en agosto del año 2020 estará listo para conectar Chiloé con Puerto Montt en 3 minutos. Se están haciendo los trabajos necesarios, los estudios necesarios, ¿cierto?, para iniciar obras lo antes posible de este puente tan importante que le va a cambiar la vida, ¿cierto?, a los chilotes, pero en general va a significar un aporte relevante a la economía del sur de Chile. Esto ya ha ido generando empleo fundamentalmente en los accesos y el 2016 va a estar el fuerte de la obra que va a generar más de 2.000 empleos cuando estemos en el pic de la obra. El puente Chacao es una obra financiada íntegramente por el Estado de Chile, que desembolsará $700 millones para su construcción.
Lo único que aún no está definido es si cruzar por esta vía será gratuito o tendrá un cobro de peaje por cada vehículo. Y el próximo mes esta plataforma dejará el territorio chileno. Llegará otra de similares características que se está construyendo en Corea del Sur para posarse aquí sobre el canal de Chacao. Desde lo que va a ser el futuro puente que va a conectar Chiloé con Puerto Montt, Juan Cabezas y Davor Juranovic para 24 horas. Seguimos en el Parque Bicentenario y revisamos noticias internacionales. No alcanzó a estar 3 minutos en el aire y cayó al río Geelong. Es el accidente de este avión que cayó en Taiwán. Hoy se conoció el resultado de las cajas negras. Esperando los resultados de la investigación, los familiares de las víctimas continúan despidiéndolas. Magdalena Garrido con el informe. Es fuego en la turbina, dicen asombrados estos pasajeros de un avión perteneciente a una aerolínea colombiana. Durante minutos observaron esta escena hasta que el piloto pudo aterrizar de emergencia, con todos sanos y salvos. Lamentablemente, en Taipei no pudieron contar la misma historia. Avanza el rescate de las víctimas y ya son 35 los fallecidos por el mortal accidente aéreo ocurrido este miércoles. Avanza también la investigación con parte de los datos de las cajas negras. 37 segundos después del despegue, a 365 metros de altura, falló el primer motor. Intentaron recuperarlo, entonces el segundo motor dejó de funcionar. En resumen, 2 motores sin potencia, 5 alertas de emergencia y 3 minutos de vuelo que terminaron en el río. Poco se podía hacer frente a ese escenario, pero aún así medios locales aseguran que el cuerpo del piloto fue encontrado con las manos aferradas al volante de la aeronave. En toda la vida nunca se preocupó por él, solo por los otros. Es que ahora consideran a Liao Chen-sung el héroe por ser capaz de esquivar los edificios y evitar un desastre mayor. Hasta el vicepresidente taiwanés llegó a despedirlo a su funeral. El piloto tomó el sistema de vuelo y trató de controlar todo para evitar dañar a más gente, a la tripulación, a las víctimas y a sus familias. Mi más sentido pésame. Con cantos, los budistas intentaron reconfortar a los más de 30 familiares que llegaron hasta la orilla del río Geelong. Allí siguen buscando entre los escombros porque todavía quedan 8 personas desaparecidas. Y polémica generaron los dichos del Papa Francisco, quien en una misa dedicada a la figura del padre aprobó que estos dieran algunos golpes a sus hijos para corregirlos. Sí, una nueva salida de libreto del sumo pontífice que ha generado revuelo internacional. Karin Martis nos cuenta. Solamente un palmazo en el poto de repente. Su tirón de oreja o su tirón de mecha. A mi hijo cuando niño, pero una palma en el poto bien da y de ahí nunca más. A veces nomás, pues no todos los días. Es algo que está lejos de ser bien visto en estos tiempos, pero que encontró apoyo en el Papa Francisco. Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo de su corazón. Ciertamente también sabe cómo corregir con firmeza. El padre que sabe cómo corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin ahorrar esfuerzos. Improvisando como suele hacerlo, completamente fuera de libreto, Francisco siguió contando una historia. Una vez, en una reunión de matrimonio, escuché a un padre que confesaba que en ocasiones tiene que pegarle a los hijos, pero nunca en la cara para no humillarlos. ¡Qué lindo! Tiene algo de dignidad. Tiene que castigar, pero de manera justa. Declaraciones que Francisco hizo en una audiencia general dedicada a la figura de los papás y en la que dejó entrever que aprueba pegarle a los niños cuando se portan mal, mientras no sea humillante. Dichos que no pasan inadvertidos entre quienes están en proceso de educar a sus hijos. Que lo diga el Papa me parece malo. Es cierto que los niños de repente te pueden sacar de quicio. Lo único que de repente le pega su palma, pero no me parece. Menos que la iglesia te oriente a eso. ¿Para qué le voy a mentir? Pero así, a los extremos no. O sea, darle un palmetazo así porque se porta mal o me saca de quicio, puede ser, sí. La antigüedad era así, sobre todo en el campo se trataba así, ¿no? Diferencias que para los expertos no deberían ser tal. La recomendación es, bajo ningún punto de vista, golpear a los niños. Va a ser visto como un abuso hacia el niño
que de todas maneras va a causar un desmedro en su desarrollo, en su autoestima, y ciertamente le va a estar enseñando solo cosas negativas al niño. Por lo tanto, es algo que jamás se debería utilizar como método de aprendizaje. Nueva salida del libreto del Papa Francisco, quien suele dar su opinión personal. Deportes en 24 horas. Bien, nos vamos de inmediato a la información deportiva y ya lo vemos. Fernando Solabarrieta, ¿cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrea, Gonzalo, abrazo para ustedes desde aquí, desde los estudios, donde vamos a iniciar la revisión de este bloque deportivo con la muy buena victoria de Palestino frente a Nacional de Uruguay, que jugaba su 19ª Copa Libertadores consecutiva. Tiene más participaciones, por supuesto, un equipo que ha sido campeón. Palestino, tras 36 años, volvía a la esfera internacional y pese a una media hora de muchas dudas, después terminó quedándose con el triunfo para ir la semana que viene a Montevideo. ¡Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Tino, Tino! ¡Palestino! Vamos a ganar sí o sí. 3-0. 36 años esperó la hinchada árabe para volver a ver a Palestino en la Copa Libertadores y no desaprovechó la oportunidad. En un duelo complicado, los dirigidos de Pablo Guede vencieron 1-0 a Nacional de Uruguay con anotación de Diego Rosendo. Afortunadamente pudimos sacar una pequeña ventaja que ojalá que sea la necesaria para el partido de vuelta. Es algo muy lindo que estamos viviendo y lo tenemos que aprovechar de la mejor manera. Hoy día dejamos demostrado el buen juego que tenemos con un equipo muy grande. Un juego que fue con dedicatoria a Palestina, Estado Árabe, donde también vieron el triunfo en Copa Libertadores, en la Franja de Gaza y Cisjordania, lo que emocionó al equipo chileno. Como dijo el presidente de Palestina, nosotros representamos a un país donde somos la segunda selección, y darle alegría a esa gente que sufre día a día con 90 minutos de fútbol por patear una pelota, eso no tiene precio. Y la saca Polenta. ¡No! Y roja para Polenta, increíble. Es un disparate. Es un disparate lo que hizo el árbitro paraguayo. Así recibió un relator uruguayo la expulsión de Diego Polenta, que marcó el partido a los 34 minutos, lo que incluso le significó enfrascarse en una discusión con un fanático de Palestino. Acá hay un atrevido, porque hay un atrevido hincha del conjunto local que nos hace señas, que nos hace cosas, y tenés tanto huevo, venía a golpearme la puerta después del partido. El enojo de este relator en todo caso contrastó con la reacción de la prensa charrúa, que señaló que el desenlace pudo ser peor y que Nacional llega con fe al partido de vuelta el próximo jueves 12 de febrero, duelo que se jugará sin público debido a una sanción que debe cumplir el club uruguayo. Entretenida sexta fecha que estará resumida, por supuesto, en un domingo de goles, el domingo por la noche. Vamos a hablar de Christopher Toselli, que hacía mucho rato que no conversaba con la prensa. Habló con 24 horas después de esta operación a la rodilla, de la que ya se está recuperando. Se ilusiona con la posibilidad incluso de poder llegar hasta la Copa América, aunque sabe que esto es muy difícil. Aquí está la nota de Christopher Toselli con Gonzalo Fuyú. Rogerio Ceni, Toselli está primero, Luis Fabiano, pintó para Vargas, Toselli. Muchos meses han pasado desde que Christopher Toselli brillaba en el arco de Católica. Hoy, tras un largo periodo alejado del primer plano noticioso, el portero cruzado decidió romper su silencio. Justo cuando atraviesa su última etapa de recuperación luego de haber sido operado de su rodilla derecha en octubre del año pasado. Ya estamos en la parte, no sé si final, pero que ya hay mucho más movimiento, que ya estoy haciendo cancha, trabajo de arquero, mecanizando los movimientos que se olvidan después de tanto tiempo. Si todo marcha bien, el portero de los Cruzados podría volver a las canchas recién en abril o mayo. Sonó en México, en Europa y hasta fue recomendado por Claudio Bravo, pero llegó la lesión. Un momento duro, por lo mismo que dices, que tenía muchas ganas de irme. Sentía que era un buen momento, aparte después del Mundial, pero esto es así. Mucho se especuló con que las exigentes cargas de la selección en Brasil 2014 agravaron la lesión de Toselli. Sin embargo, el portero exculpa a Sampaoli. Aclaré que no me lesioné ahí, que venía lesionado antes, que esta lesión prácticamente está hace 1 año y medio atrás y que lamentablemente ahí me dolió más. Pero no porque los entrenamientos
San Paoli hayan lesionado mi rodilla, no comparto eso. Si bien la opción se ve algo lejana, Toselli sueña con estar en la nómina de San Paoli para Copa América. O sea, claramente las ganas están y la ilusión está, pero también soy súper realista y sé que hay muy buenos arqueros que están teniendo su oportunidad ahora y que tengo que volver a jugar, a ganarme un puesto. Sobre su futuro, el Meta quiere quedarse en Católica y tiene la ilusión de poder campeonar de la mano de Mario Salas. Nos ha sorprendido su trabajo, si bien conocíamos lo que venía haciendo en Huachipato, en Barnechea, su metodología muy clara y a la vez también es difícil de llevarla a cabo. Toselli, un portero que a sus 26 años sueña con volver a jugar y vestir la camiseta de su querida Universidad Católica. Está muy a tiempo, 26 años para un portero es de verdad una muy buena edad como para proyectarse a largo plazo. Este viernes, hoy, 6 de febrero, se cumplen 15 años de aquella hazaña de Logrina. ¿Cómo pasa el tiempo realmente? En Londrina, esa selección chilena preolímpica alcanzó la clasificación a los Juegos que lo llevaron finalmente a ser terceros en Sydney 2000. Aquí está una historia linda, una historia entrañable de aquellos muchachos que nos llevaron finalmente al podio olímpico. Es una emoción que cuesta mucho describir, así que yo te pido perdón si no articulo de repente. Creo que con esto ya creo que nos van a empezar a respetar, que se nos mire de otra manera y que se den cuenta que la generación que viene es bastante buena. Es una de las hazañas más recordadas del último tiempo en el fútbol chileno. 15 años han pasado desde la gesta de la Sub-23 en el preolímpico de Londrina, esa en que con este recordado gol de Reinaldo Navia en el minuto 88 ante la Argentina de José Pekerman, se lograron los pasajes a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Contento por todo lo que se vivió, por todo lo que vivimos. Estuvimos un paso que era afuera y ahora estamos en la Olimpiada, que era a lo que veníamos. Pablo Contreras fue parte de ese plantel que integraban Héctor Tapia, Claudio Maldonado, Rafael Olarra, David Pizarro, Cristian Álvarez y Rodrigo Tello, entre otros. Hoy con 36 años y ya retirado, así recuerda el momento en que el grupo logró su espacio en la historia. Una felicidad tremenda, te juro que fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Después porque se nos venían. Era el Dream Team de la selección argentina. Te estoy hablando de Pablito Aymar, te estoy hablando de Walter Samuel, Cerrizuela, Román. Un objetivo que no se logró de manera fácil ni mucho menos. Chile integró el grupo A del torneo junto a Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia. Solo 2 de esas selecciones se sumarían a los 2 clasificados del grupo B para el cuadrangular final que entregaba 2 cupos a las Olimpiadas. Es una buena generación que de ganar podría darnos mucha satisfacción y a lo mejor cambiar muchas cosas al futuro. La Roja debutó con un empate 1-1 ante Brasil, luego venció 2-1 a Ecuador y 3-0 a Venezuela respectivamente. Una actuación que los hizo sumar 7 puntos. Su último duelo era frente a Colombia, que tenía 3 unidades menos. Un partido que parecía un trámite para asegurar la clasificación a la fase final. Sin embargo, los cafeteros golearon 5-1 a Chile, lo alcanzaron por puntos y superaron en diferencia de gol. Brasil ya era líder de la zona y en la última fecha cerraba su participación contra Colombia. Chile quedaba libre y dependía de un milagro, que el Scratch goleara por al menos 7 goles al conjunto colombiano. Es cierto que muchos de nosotros ya habíamos organizado las maletas, los bolsos para viajar. Y Brasil terminó tendiendo una mano. Liderados por un joven Ronaldinho, el conjunto local goleó 9-0 a Colombia y los eliminó del torneo. Chile avanzaba así al cuadrangular de cierre junto a Argentina, Uruguay y Brasil. Empezaron las promesas, si ganamos, si llegamos a clasificar a la Olimpiada, me tiro, había un lago todo sucio, me recuerdo que esto lo hicimos con Héctor y con Panchito Rué. Promesas y apuestas que fueron la inyección anímica clave. La Roja goleó 4-1 a la Celeste y tras caer 3-1 ante el Scratch, llegaba al duelo definitivo con Argentina, ambos con 3 puntos y disputando el último cupo. Un solitario gol de Reinaldo Navia que valió por una clasificación, el recuerdo de la hazaña de Londrina, el recuerdo de un plantel que tuvo suerte pero también aprovechó su oportunidad, el mismo que 7 meses más tarde lograría la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.
Qué lindas historias. Medalla de bronce que fue transmitida íntegramente por Televisión Nacional de Chile con ese equipo reforzado por Tapia, Pedro Reyes e Iván Zamorano, que terminó siendo el goleador de los Juegos Olímpicos. Hoy en actividad, el Rafa Larra, Claudio Maldonado, David Pizarro, Rodrigo Tello, por nombrar algunos, Pancho Arrué, también en actividad de aquellos chicos que nos llevaron al podio olímpico. Así terminamos este bloque deportivo. Les señalo que en el entretiempo de la Recopa Sudamericana, ganador de la Libertadores con el ganador de la Sudamericana, están empatando San Lorenzo y River Plate 0-0. Vuelvo con ustedes allí a esa hermosa vista que tienen, Gonzalo, Andrea. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Fernando. Buenas noches. Chao. Chao. Y continuamos con las informaciones, nos vamos ahora al sur. Carabineros dejó una guagua de 2 años abandonada en la calle, esto cuando detuvo a su madre que estaba vendiendo artesanías en un paseo ahí de Castro. Claro, un video ciudadano que se viralizó rápidamente dio cuenta de este hecho, generando por supuesto repudio en las redes sociales. Mire. Carabineros se la llevó, ya está trabajando acá, no está haciéndole daño a nadie, sus cosas botadas y su hija botada. La pequeña niña quedó sola, a merced de los transeúntes, en la calle, con solo 2 años de edad. Su madre y protectora, detenida en este carro policial, desesperada pedía estar con su hija, la mujer entró en crisis. Andan flight, lleno de flight esta cuestión, y a ellos los dejan pasar. Los testigos reprocharon a viva voz el operativo montado por Carabineros. ¡Sola! ¡Oye, la hija está sola! Dejaron a una menor de edad ahí sola, completamente sola. Entre varios carabineros empezaron a forcejear conmigo para subirme al vehículo policial y dejaron a mi hija de 2 años abandonada en el lugar. Mi representada señala de que fue agredida salvajemente por 2 carabineros, los cuales ella identifica. Desde la institución policial señalaron que Betsabé se negó a entregar el carnet de identidad en el control realizado en el Mirador Gamboa en Castro, control que quedó registrado en los celulares de los testigos. Hay un lapso de tiempo en que la menor efectivamente es trasladada por terceros al cuartel policial. El gobierno de Chile tiene que darle la protección a la menor, es decir, debe ser trasladada bajo ese contexto, bajo esa situación en que se encontraba una persona junto a su hija. A través de un comunicado, el alcalde de Castro, Nelson Águila, rechazó tajantemente la polémica detención, además de señalar que no hay un decreto alcaldicio respecto al comercio ambulante. Pude, después de que me soltaron, también reunirme con mi hija y nada, yo estoy totalmente choqueada con esta situación. Mi hija también, ha sido demasiado traumático para mí. Se estampó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Militar de Carabineros de esta ciudad a efecto de que indagaran esa agresión brutal que ella sufrió y que obviamente se notaba a simple vista. 60 días de investigación determinó el Tribunal de Castro en la formalización por maltrato de obra a Carabineros y ocultamiento de identidad en contra de Betsabé Seisdedos, quien quedó sin medidas cautelares. Qué impacto para esa mamá y especialmente para esa niñita. Sí. Seguimos avanzando en otras noticias. Llegó a costar 30.000 pesos la entrada, después fue gratis, pero los problemas en Laguna Céjar no paran. Claro, ahora es gratis llegar al denominado Mar Muerto chileno, pero ha llegado tanta gente que se producen ahí discusiones con la administración que insiste que hay riesgo en ese lugar. Vamos a ver el informe de Daniela Cáceres. El pueblo Licanantay se unen esta tarde para defender sus derechos a tierras y aguas, no a la entrada libre. Nada libre, destrucción. Así recibían a los turistas los habitantes de la comunidad de Solor, administradora de la Laguna Céjar en San Pedro de Atacama. Desde el 1 de enero la tarifa para acceder al lugar era de 30.000 pesos por persona. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales cuestionó el cobro y llegó a un acuerdo para que el acceso fuera liberado. Nunca se habló de gratuidad, nunca. Era un libre acceso controlado. Y ese controlado nos da pie a que nosotros siguiéramos en el mismo pie en el que nosotros estábamos, porque la gente iba a hacer uso de las instalaciones. ¿Pero hablar de libre acceso no da a entender que podría ser gratuidad? No, libre acceso controlado, lleva el apellido. Entonces, cuando él cambia el controlado por gratuidad, cambia todo.
Es el término gratuidad lo que hoy mantiene enfrentada a la comunidad y el ministerio. La tarifa ahora bajó a 15.000 pesos, pero para quienes deseen ingresar en auto y utilizar las instalaciones. Que reconociendo que la comunidad ha hecho un esfuerzo respecto a establecer un sistema de administración y puso a disposición de los turistas instalaciones de baños, duchas, camarines, miradores, por esos servicios, incluso está puesto en el acuerdo, ellos pueden establecer una tabla de valores, ¿ya? Y pueden cobrar por esos servicios, pero cobrar por acceder a un bien nacional de uso público, eso atenta contra la legislación. El principal atractivo de esta laguna es su salinidad. Flotar en ella es inevitable, similar al Mar Muerto. Algunos turistas optan por pagar, otros caminan hasta 15 minutos bajo 30 grados de temperatura, pero no se quejan. Cuando yo vine pagamos 2.000 por persona y ahora 15.000 por persona, o sea, no. ¿Vale la pena el calor en la caminata para evitarse esa...? No, claro, sí, vale mucho la pena. ¿Cuánto te estaban cobrando? 15.000 por cada uno. ¿Y qué tenías derecho aquí? Agua, a las duchas y los baños, eso. O sea, ¿vale la pena caminar para evitar esos 15.000? Sí, la verdad es que hoy en día sí. Ahora el cupo para acceder también es limitado. Solo se permiten 300 visitas diarias para disfrutar de esta laguna, un ecosistema que según las comunidades está en riesgo si el impacto del turismo no se controla como ellos esperan. Pregunta, ¿usted sabe exactamente cuántas son las horas que necesitamos para dormir bien? Un estudio internacional investigó el tema y da recomendaciones de cuánto es lo que de verdad el cuerpo requiere para un verdadero descanso. Claro, y nosotros fuimos a conocer los hábitos de sueño de los chilenos para ver si efectivamente duermen bien o no. Carolina Rodríguez nos cuenta. ¿Cuántas horas duermes tú? 6, 5 horas. Como 7. 7 horas. ¿Y con eso quedas bien? No. En todas las edades se necesita dormir cierta cantidad de horas para alcanzar un buen rendimiento durante el día. Un estudio de la Fundación del Sueño de Estados Unidos registró que la gente cada vez duerme menos. La doctora Carolina Aguirre, especialista en sueño, coincide con el informe. Los niños recién nacidos duermen muchas más horas, duermen la mayor parte del día, y a medida que empiezan a crecer y llegan a la edad ya de la adolescencia se establece el patrón clásico de 7-8 horas como el patrón ideal. Ya, que eso es para la mayoría de la gente. ¿Cuántas son las horas que necesitamos dormir? Lo ideal es que las guaguas duerman entre 12 a 15 horas. ¿Cuántas horas duerme más o menos? Toda la noche. Toda la noche. ¿Más o menos cuántas horas? Las 12 horas y un par de horas en el día. Los niños entre 1 y 2 años deben dormir entre 11 a 14 horas. Ya un poquito más grande, un mínimo de 9. Y en la adolescencia es necesario dormir al menos 8 horas, porque en esta etapa las horas de sueño están ligadas al crecimiento. Es necesaria cierta fase del sueño para que se produzca el hormona del crecimiento. A medida que uno se va haciendo viejo, las horas de sueño disminuyen. La razón es que el gasto energético es menor. Bien lo sabe la señora Albina. ¿Cuántas horas usted duerme al día? Unas 6 horas. 6 horas. ¿Y con esas horas usted queda bien? Sí, funciona muy bien. Sin embargo, conciliar el sueño cada vez se le hace más difícil. Veo tele hasta la 1. Apago la tele. Me concentro, empiezo a hacer respiraciones. Y en una de esas me quedo dormida. A eso de las 2 de la mañana, por fin, logra dormir. Entonces, para mí es una felicidad muy grande abrir los ojos y decir, oh, dormí. Todos los estímulos, sobre todo visuales, luminosos que recibimos, hacen que la gente en promedio duerma mucho menos de lo que dormía años atrás. Entonces, eso también es un llamado de atención a la gente para volver a dormir las horas que corresponden. Sin embargo, hay quienes trabajan de noche y duermen de día. ¿Tendrán realmente un sueño reparador? Claramente para ellos es muy difícil lograr un sistema de sueño fisiológico, siempre van a haber repercusiones. Hay algunas estrategias que uno puede usar para ayudarlos un poco, por ejemplo, que apenas terminen el trabajo, traten de exponerse el mínimo a la luz de la mañana, ponerse anteojos, irse directo a dormir, por ejemplo. Para los que les cuesta quedarse dormido, existen técnicas que claramente se alejan de las tablets, computadores y de la televisión. ¿Una técnica para quedarse dormida? Agüitas de hierba. Hay una técnica de 4, 7, 8 que era respirar y no sé qué y no funciona. La verdad es que no hay estudios que demuestren que sirva mucho. La verdad que va un poco de la mano de relajarse al finalizar el día.
Entonces, a relajarse para que en el momento de apagar la luz logren dormir las horas que le permitirán rendir al 100% el próximo día. Bien, y ayer les contábamos de esta nueva moda de usar champú para caballo que ha cobrado muchísima fuerza entre mujeres jóvenes y gente calva, básicamente porque promete que el cabello puede crecer hasta 10 centímetros en apenas un mes. Sí, el problema es que desde el mundo de la estética y también de la salud ya están cuestionando su efectividad y seguridad sobre todo. ¿Podría haber alguna posibilidad de que esto se prohibiera? Veamos la nota. Hay quienes harían lo que fuese para que les creciera un poco de pelo, probando una que otra terapia. Sí he utilizado un par de champús que recomiendan que sirve para evitar la caída del cabello. Hoy uno de los champús de moda entre los calvos y mujeres jóvenes es el utilizado en caballos, producto que se puede obtener en veterinarias o a través de ventas informales en Facebook. Los que a diario se enfrentan a la alopecia, eso sí, cuestionan su eficacia. En mi experiencia, ningún champú hace crecer el pelo aunque traiga principio activo. Siempre tiene que ir asociado con otro tratamiento. Todos los tratamientos que realizamos son basados en estudios científicos. En el fondo, en que tengan evidencia, que se haya estudiado en pacientes y que hayan visto resultados que sean satisfactorios y que no tengan efectos secundarios tampoco. El champú para caballo, además de la promesa del rápido crecimiento del pelo, supuestamente deja el cabello más brillante, fuerte y sedoso. Sin embargo, los especialistas creen que los más sensibles de piel no corren con la misma suerte. Pueden dar irritación como dermatitis de contacto. Si uno mira las etiquetas y las composiciones de los champús son muy similares. Tienen los mismos componentes, entonces yo creo que lo único que cambia es la cantidad. El Instituto de Salud Pública, encargado de la seguridad y efectividad de los cosméticos en humanos, no tiene atribuciones para estudiar los componentes de este champú, ya que se vende para caballos. Lo preocupante es que hay peluquerías que utilizan este jabón para equinos en sus clientas y existen veterinarias que lo venden sabiendo que lo consumirán humanos. El que lo vende es un champú para caballo y el que lo compra lo quiere usar en un perro, en un gato o en él, esa no es responsabilidad de quien vende el producto. ¿La Seremi de Salud podrá hacer algo al respecto? Si verificamos que existe este producto y lo están utilizando y no tiene registro del instituto, el Seremi está obligado a oficiarle al ISP de que se está ocupando este tipo de productos en tal establecimiento. La regulación está en tierra de nadie al no haber denuncias en contra del champú para caballos. Si fuera así, el ISP tendría facultades fiscalizadoras, por lo menos para estudiar si la concentración de componentes del champú pueden aplicarse en humanos sin causar daño. La segregación racial fue su fuente de inspiración. Con sus canciones lideró el movimiento reggae en el mundo. Si estuviera vivo, hoy Bob Marley hubiera cumplido 70 años. El máximo exponente de la cultura Rastafari que a 3 décadas de su muerte sigue influenciando a las nuevas generaciones. Esteban Roa con la nota. Si sobre el escenario parecía estar en la plenitud de su vida, oficialmente el cáncer lo estaba consumiendo a los 36 años. Este fue el último concierto que dio Bob Marley en Estados Unidos 8 meses antes de que el mundo lo despidiera como el máximo exponente del reggae. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank. Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life. Más allá de la música, Bob Marley logró convertirse en un ícono de la protesta y aunque vivió la segregación racial en Estados Unidos, hizo de su experiencia una fuente de inspiración. La figura más emblemática de Jamaica que de estar vivo habría cumplido 70 años este viernes. Porque era un tipo que estaba revolviendo el gallinero, por así decirlo, a ser un tipo peligroso. Lamentablemente muchas veces la mejor forma de acallarlo es eliminándolo. Y yo soy uno que cree que su extraña muerte atribuida a un cáncer al cerebro no fue accidental. Si Elvis Presley llegó a revolucionar la juventud de los 50, 2 décadas después, Bob Marley le daba contenido social a una música que solo parecía bailable. Proclamó la libertad de espíritu, la defensa por los derechos sociales, una carrera con la que a pesar de haber propagado la desconocida cultura jamaiquina, la crítica aún sostiene que su éxito no alcanzó a tocar techo. Mi padre era mucho más que un simple músico, mucho más que un cantante.
No era algo pequeño, no era solo un concierto. Y este video, que se ha convertido en viral, es ejemplo de que el legado de Bob Marley ha traspasado generaciones. Un nuevo aniversario del jamaiquino, que a más de 30 años de su muerte sigue liderando ese estilo que continúa cautivando. Y hoy las playas no solo fueron para tomar sol, también para construir y echar a volar la imaginación. Sí, en el Coquimbo y en el Biobío hubo competencia de castillos de arena. Vamos a ver cuál fue el resultado en el informe de Carolina Baquedano. Primera semana de febrero, y eso se notó en la región de Coquimbo. Los turistas nacionales llegaron en gran número estos días a disfrutar de bondades como en la extensa playa de la Avenida del Mar en La Serena. Disfrutan los bañistas y también todos los que descansan en la arena. Claro que hoy ese espacio también fue para jugar a ser arquitectos o constructores. El municipio serenense organizó por segundo verano consecutivo un concurso de castillos de arena. Grandes y chicos llegaron con palas, baldes y los materiales que encontraban en la playa. Nos gusta en realidad, así que nos motivamos a hacer un castillo. Nunca habíamos hecho un castillo en todo caso, pero ahí lo estamos intentando. ¿Habían hecho antes castillos de arena? Antiguamente sí, pero es puro por jugar cuando estaban chiquititos ellos. Pues ahora que tienen los nietos, entonces aprovechamos para que los nietos sepan. Está muy lindo porque es compartir con los chicos otra experiencia y tener un momento con ellos también, jugar a ser niños. Castillos que más bien parecían fortalezas y algunos que sería muy difícil de replicar en tamaño real y con cemento. Total, lo más importante era echar a volar la imaginación. Lo único que nosotros pedíamos era utilizar elementos que fueran de la playa, es decir, conchitas, plumas, de ese tipo, y creatividad por montones. No había una temática específica, sino lo que el participante quisiera crear y después él nos explicaba de qué se trataba su castillo. Pero La Serena no tiene exclusividad en estas obras. En el balneario de Lenga desafiaron a más de 100 niños que participan en las escuelas de verano de Hualpén. Se agruparon en equipos, por lo que la organización fue clave para levantar los castillos en la arena. Hemos hecho varias figuras, por ejemplo, los castillos son divertidos, también hemos hecho un león, una medusa. Bien, porque lo pasamos bien así en las vacaciones. Muy buena porque trabajamos en equipo y todo eso. En la nortina costa serenense y en el sureño balneario de Hualpén. No importa la distancia ni la diferencia, si hay algo que todos hicimos alguna vez en la playa, fue dejar volar la imaginación para levantar castillos de arena. La diversión no pasa de moda durante el verano. ¿Y qué hacer este fin de semana? Igual que acá, con panoramas al aire libre, ¿verdad? Hay cine gratis en regiones, humor, claro, teatro, todo con entrada liberada además. También los detalles del Festival de la Semana de la Independencia en Talca. Atención ahí, todo eso lo revisamos en la cartelera de panoramas que preparó Carolina Cárcamo. Comenzamos la cartelera de panoramas con cine. La teoría del todo, cinta para todo espectador, nos invita a viajar al mundo de Stephen Hawking. Una cinta emotiva nominada a 5 Oscars, dirigida por James March. Planet Shark, Tiburón, el rey del océano, es una muestra que se está presentando en el Mall Plaza Vespucio. Esta exposición fue producida con la ayuda de expertos en los campos de tiburones, acuarios y cinematografía oceánica. Una muestra interactiva que se exhibe hasta el 28 de febrero. ¡Mil disculpas! Estas imitaciones, música en vivo, baile y stand-up promete el show Mil Disculpas de Stefan Kramer. El humorista se presenta este sábado en el Enjoy Santiago. La cita es a las 10 de la noche. ¿Para qué lo vayan a ver? No sé si me imita a mí porque yo después me encabrono, reacciono sin pensar. Vamos a los panoramas gratuitos. ¿Qué mejor si se disfruta de una buena película al aire libre? Este sábado en Calama se exhibirá la película Río 2 en el marco de la Noche de Películas de la Caja Los Andes. Ahora, si usted está en Tocopilla,
Frozen llega con toda su magia a la explanada del Mercado Municipal. Ambas funciones son a las 8 de la noche. De la mano del programa Verano para Todos, llega este sábado una obra infantil gratuita a la comuna de Recoleta. El montaje para toda la familia se presenta a las 7 de la tarde. Antes se presenta el grupo musical cantando Aprendo a Hablar. Música de películas, grandes clásicos animados en conciertos interpretados por la Orquesta Filarmónica de Santiago llegan a Santo Domingo. La actividad gratuita se realizará este sábado en el estacionamiento de la playa principal. Y terminamos esta cartelera con un panorama que usted podrá seguir a través de TVN. Este 12, 13 y 14 de febrero se realizará el Festival de la Semana de la Independencia de Talca. El certamen promete el mejor humor y tiene artistas de la talla de Francisca Valenzuela, David Bisbal y Cinetti. Ahí esperamos estar la próxima semana, sí, pues, desde Talca. Lo anunciamos ya. Bien, es momento de ir a donde está Sebastián Marchant, sí, pues, para conocer qué es lo más visto en 24horas.cl. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Andrea? Así comenzamos la revisión de lo más visto esta jornada acá en 24horas.cl. Lo hacemos con recomendaciones para todas las personas que realicen alguna actividad física, porque sabían que existen ciertos tipos de ejercicios ideales para cada tipo de cuerpo. No es lo mismo ser alto y delgado a pequeño y corpulento, pero seas propenso a acumular grasa o a quemarla prácticamente sin moverse, lo primero que hay que determinar es si buscar una buena apariencia o mejorar tu rendimiento. Por eso, este estudio publicado por la BBC define los 3 tipos de contextura de un cuerpo. ¿Quieres saber en qué clasificación está el tuyo y cuáles son los ejercicios ideales? Todo en 24horas.cl. Y cambiamos de tema y vamos a revisar estos objetos e historias que han cautivado a muchos, pero que aún esperan ser descubiertos. Se trata de oros de piratas, galeones, tumbas y joyas de zares y reyes, los que se incluyen en el inventario de las grandes maravillas del mundo que aún no se han descubierto y de las que se tiene conocimiento de ellas a través de antiguos libros y relatos que se han llevado incluso a la pantalla grande. ¿Cómo poder hacerlo o qué otros tesoros de la historia siguen aún esperando salir a la luz? Por supuesto, ahí los pueden ver en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Gonzalo, Andrea. Muy bien, Sebastián. Muchísimas gracias por ese informe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, y de esta manera comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central, aquí desde el Parque Bicentenario de Vitacura. Sí, como siempre, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.